Listo. Muy bien. Buenos días, Isabela. Buenos días, teacher. Yes. Taiho. Vamos a esperar a los demás compañeros. Entonces busco acá el documento. Oh, wow. No llegaron Brenda y Mariana. Juanita. Hola, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Le moví. Le puse mi moví. Listo, vamos a esperar. Hola. Vamos a esperar a sus demás compañeros. A ver si ingresan. Si no, a las 25 empezamos clase. Entonces, las personas que estamos en este momento, vamos a dejar una hoja en blanco para separar el tercer periodo. E iniciamos uno nuevo. Y vamos a comenzar con topic. Teacher, una pregunta. ¿En físico o en geometría? Estamos en física. ¿Sí? ¿Hay alguna Gracias. geometría o estamos en física? ¿Sí? ¿En física? Física. Entonces, como topic, vamos a colocar por donde comienzo. Por el inicio. Como topic, vamos a colocar movimiento. Vamos a iniciar con eso. Tengo mis duditas, pero bueno. Aquí todo salga a pedir de boca. Bueno. Señor Guillén, Mariana. Listo, entonces estamos en física. Entonces, vamos a esperar otro minuto para comenzar la clase. Siete personas. Bueno, pues empecemos. Entonces vamos a colocar como achievement lo siguiente. Identificar los conceptos. Identificar los conceptos de posición. De posición y movimiento. De posición y movimiento. Skill. Skill. Mañana 4. Ser 4. Skill. Establecer diferencias entre los conceptos de posición, desplazamiento y trayectoria. Adelante.
Establecer diferencias entre los conceptos de posición, desplazamiento y trayectoria. ¿Conceptos de qué? ¿Listo? Entonces, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar con un tema bastante sencillo. Entonces ya se nos acabaron los vectores. ¿Sí? Salimos de esa agonía. ¿Sí? Ya estamos cansados de dibujar. Bien. Ahora vamos a pensar. Y entonces aquí sí se viene algo muy importante. La física en sí no trata de normas matemáticas. Esperen a ver si tengo por acá. ¿Dónde está la de Tipler? La física en forma muy general no trata de ecuaciones, ¿sí? No trata de fórmulas, ¿sí? No trata de representaciones o de modelados, ¿sí? ¿Sí? No trata de esto, por ejemplo, a ver si se ve, ¿sí se ve? Esto de acá es tan solo es algo para representar matemáticamente el mundo exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que la física en sí es algo para representar lo que está afuera. Allá afuera hay algo, ¿sí? Algo que nosotros debemos entender, comprender. Y es lo que la sociedad y los grandes científicos, los físicos, los filósofos naturales, han querido comprender. ¿Qué ocurre en la naturaleza? Quieren comprender qué es eso que está allá afuera. Y no como nos lo han vendido, que es esto que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, cualquier estudiante, ¿sí? Si uno le pregunta a cualquier estudiante, no sé, de cualquier otra área, yo lo digo así, pues tristemente, tiene la vaga noción de que la física es esto, ¿sí? De que la física tiende a hacer ecuaciones, ¿sí? Lamentablemente, pues tienen una distorsión de eso. Realmente no es eso, ¿sí? Es tan solo una pequeña parte de lo que es la física. Porque realmente la física es la comprensión de la naturaleza. Inclusive, como ya lo habíamos visto en el primer periodo, es la base de las demás ciencias, de la química y la física, de la biología. Algunos conceptos o bases físicas se aplican en la biología, en la microbiología. Algunos conceptos de la física nuclear se aplican en química. Entonces, la física resulta ser esa comprensión de lo natural. Tiende a estudiarlo todo de formas simples, ¿sí? No se pone a complicarse. Es sencillo. La física busca lo simple, lo básico, lo sencillo, ¿sí? Nunca van a encontrar en física que se estudien dos comportamientos a la vez. Y el que lo haga, wow, es una persona muy inteligente. Demasiado. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer, digamos, el estudio de una que está estudiando una cosa y tratar de que esos dos tengan un punto de conexión. Ejemplo de ello, en la actualidad se está tratando de unir la teoría de la relatividad con la teoría cuántica, ¿sí? Han pasado casi 100 años y no hemos podido, ¿sí? No hemos podido unir esas dos teorías. Y lo que se está tratando es buscar una teoría general del universo.
Es decir, que con una sola fórmula se pueda comprender todo el universo. No se ha podido, ¿sí? Vean lo difícil que es unir dos campos de estudio. Siempre vamos a buscar la manera más simple de estudiar. Esas cosas simples, básicas y sencillas son las que el hombre siempre se va a hacer, siempre va a preguntarse. Siempre va a realizar preguntas como, ¿cuál es el motivo, por ejemplo, de que las plantas, o de la gran mayoría de las plantas, o las hojas, sean verdes? Eso lleva a un estudio. ¿Por qué razón o circunstancia cuando mezclo, es que no sé nada de química, mezclo cierto reactivo con otro, produzco uno nuevo? ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es esa razón? Más allá de que hay se produce, hay una reacción térmica y produce calor, ¿sí? Pero ¿qué más a fondo? Ahí nace otro estudio. En el caso de la física, también ocurre lo mismo. Y creo, me atrevería a decir que la física es la primera o es una de las primeras ¿en qué? En conocerse. En decir, estudiarse lo más sencillo, lo más básico. Cuando el hombre dejó de estar erguido, de estar mirando el suelo, ¿sí? Como hacían los antiguos primates, estar en cuatro patas, ¿sí? Mirando el suelo y recolectando, no sé, semillas, frutas caídas en el suelo, como los orangutanes o los chimpancés, y comenzó a caminar erguido, es decir, en dos patas. Sus ojos fueron directamente al cielo, ¿sí? Esa evolución nos permitió decir y observar lo maravilloso que puede ser el cielo, y sobre todo cuando es de noche. Poder observar las estrellas, poder observar el movimiento de algunos cuerpos, ¿sí? Que no se comportan como esos pequeños puntos brillantes que aparecen. Que porque la luna aparece a veces y pareciera como si como si alguien la estuviera mordiendo, y después vuelve a aparecer totalmente llena. Porque el sol nunca sale en la misma posición en cada mes del mes, en cada primer día del mes. Todo eso lleva a un estudio, o lleva a un estudio a preguntarse sobre el universo, sobre lo que está hecho. De esa forma, pues, vamos a decirlo, las personas antiguas comenzaron a ¿qué? A tener, a pretender de darle una explicación a ese tipo de cosas, a ese tipo de eventos. Uno de esos eventos, ¿sí? Era, por ejemplo, a ver qué se me ocurre, la luz, ¿sí? Los antiguos griegos, ¿sí? Estos grieguitos fantásticos, tenían una idea maravillosa de cómo se propagaba la luz o de cómo podemos ver. Decían, y escuchen, esta es una idea ya tumbada, ya desde hace mucho tiempo, pero que se mantiene vigente para poder explicar los eventos físicos de la luz. Y es la siguiente. Yo puedo ver las cosas debido a que mis ojos, o de mis ojos, sale la luz. Cuando sale la luz, llega al objeto y rebota. Esa luz de vuelta llega a mis ojos y de esa forma puedo ver. ¿Sí? George. Vamos a preguntar. Entonces, esa es, digamos, es una explicación. Vean que es muy, muy alocada, ¿sí? Muy tonta, pero que en su momento fue aceptada. Incluso fue muy discutida con los demás. Listo. Buenos días, teacher Jorge. ¿Está ahí? ¿Cómo se desconectó? Teacher. Señor, teacher, buena tarde. ¿Cómo está? Día, ¿cómo están? Bien, aquí dando clasecita. ¿Cómo va todo? Listo. Bien, gracias a Dios.
Dale, es que quiero verificar unas cosas de algunos chicos que me están diciendo mis compañeros que no participan en clase. Entonces, ya que tengo el espacio, apagan las cámaras. Entonces, porfa, todos enciendan las cámaras rápidamente. Valentina, ¿dónde está? ¿Quién falta? ¿Valentina no está en clase? No ha No llegado. ha llegado. Es... Andrés tampoco. Listo. Teacher, continúe con su clase. Tranquilo. Vale. Listo. Muy bien. Entonces, chicos. Entonces, vean que las ideas, digamos, de los antiguos griegos eran bastante alocadas. Hay muchísimas. Ustedes van a encontrar cuando vean filosofía en su curso, más adelante, van a encontrar que esas ideas son muy alocadas, son muy salidas, son ideas muy rebuscadas, pero que en su momento fueron un tema de estudio muy importante, ¿sí? Porque en su momento, obviamente, no tenían primero internet, no tenían libros, no tenían enciclopedias, no tenían celulares, ¿sí? Era una época diferente, pero era una forma de dar explicación a los eventos que ocurrían. Uno de estos maravillosos filósofos, ustedes los deben conocer, es Aristóteles. El señor Aristóteles es, por mucho, uno de los grandes filósofos, uno de los grandes sabios de la antigüedad, de la Grecia antigua, con Platón y con Sócrates, ¿sí? Da la casualidad de que Platón fue profesor de Sócrates, perdón, Sócrates fue profesor de Platón y Platón fue profesor de Aristóteles. Y de ellos, de Aristóteles salen Anaximandro, Anaximedes, ¿sí? Varios filósofos naturales que estudian los eventos naturales. No es casualidad de que los estudiantes de estas escuelas socráticas, aristotélicas o platónicas hayan estudiado el universo, ¿sí? No es casualidad, es porque ellos sí se interesaban por estudiar estos eventos, ¿sí? Eran gente que sí realmente le importaba la cuestión de pensar. Era gente que en su momento llegó a pensar o a cuestionar la divinidad de los dioses, ¿sí? Ellos decían, no es posible que un dios haga esto por estas razones. No es posible que haya tanta diversidad de dioses como lo creía Pitágoras. Entonces, ellos fueron bastante inteligentes en esa cosa. Aristóteles, en su gran sapiencia, bueno, él estudia varios eventos. Él no solamente se concentró en estudiar filosofía, ¿sí? La forma de hacer las cosas, etc., sino que a él le preguntaron, ¿sí? O se llegó a cuestionar por qué las cosas se mueven, ¿sí? ¿Por qué las cosas se mueven? En este momento ustedes pensarán, eso no importa, ¿sí? Las cosas se mueven porque sí. Y ese pensamiento, así como ustedes algunos pensarán, lo tenían la gran mayoría de personas. O lo tenemos la gran mayoría de personas. No, se mueven porque sí. Los planetas se mueven porque sí. Una pelota cayendo hacia abajo, ¿sí? Un objeto cayendo hacia abajo, cae porque sí. Un objeto que va de un lado a otro, va porque sí. ¿Sí? No me interesa. Pero hay un cierto grupo de personas que dicen, pero porque sí, debe haber algo. Debe haber algún motivo, ¿sí? Una razón, una circunstancia para que el objeto se mueva de esa forma. Es ahí donde nace el conocimiento, de preguntarse ese tipo de cosas. De esas pequeñas cosas ínfimas nace el conocimiento. Preguntarse, así sea lo más pequeño posible, lo más simple posible, hace el conocimiento, hace la ciencia. Y entonces Aristóteles dijo, las cosas tienen algo ¿por qué se moverán? Entonces él dijo, el señor Aristóteles, dijo que las cosas se mueven porque están en contacto con una fuerza. Claro, cuando usted mueve usted mueve una caja, está moviendo una caja,
La caja no se va a mover sola. Usted va a tener que aplicarle una fuerza, ¿sí? Una fuerza externa para que se pueda mover. Cuando, no sé, cuando usted está alzando una silla, ¿sí? Usted la está desplazando, la está moviendo de posición. Ya vamos a ver eso. ¿Sí? Se está moviendo, pero usted le tiene que aplicar una fuerza. ¿Sí? Lo mismo. Supongamos el ejemplo, otra vez el ejemplo de la caja. Entonces, esta vez no la estamos empujando. Tenemos una cuerda y la estamos arrastrando. ¿Qué le estamos haciendo ahí? Aplicando una fuerza. ¿Por qué? Le estamos aplicando la fuerza hacia este lado. Estamos tratando de traer. Aristóteles dijo, eso es. Que es, tiene que estar en contacto. ¿Sí? Para que haya movimiento. Para que haya movimiento. ¿Sí? Vean que esto nace, o este pensamiento nace de tan solo observaciones. ¿Sí? En ningún momento él se pone a ¿qué? A experimentar. Y que quede muy claro eso. Los griegos, los antiguos griegos, les faltó eso para hacer ciencia. La experimentación. Ellos nunca experimentan, jamás. En ningún momento que uno vayan a investigar los filósofos griegos o incluso los árabes, tienen muy poco de la parte experimental. Tienen muy poco, demasiado. Por ahí uno, dos o tres que sí hacen, que es el que mide la curvatura de la Tierra, mide el tamaño de la Tierra. Ese tal vez. Pero el resto son tan solo escrito y palabrería, como dijeron por ahí. Perdonen la expresión, pura paja. ¿Sí? Eso que hace. Así, bla, 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 bla. Entonces Aristóteles decía eso. Yo observo que es por contacto. Sí, se mueve. Ahora, al señor Aristóteles preguntaron lo siguiente. Bueno, señor Aristóteles, usted tiene razón, pero yo veo que un arquero, ¿sí? Y no es el de fútbol, ¿sí? Sino es la persona que piensa un arco con una flecha. Yo veo que cuando él suelta la flecha, ya la flecha no está en contacto. ¿Sí? Vamos, esta flecha bien. La flecha no está en contacto. ¿Sí? Ya en el aire, cuando la suelta, no está en contacto. Pero adivine qué, señor Aristóteles. La flechita se sigue moviendo. Se sigue moviendo, cambiando su posición. Se sigue moviendo de una posición a otra. ¿Sí? ¿Por qué? Si usted dice, señor Aristóteles, que el movimiento se genera cuando hay contacto, ¿por qué cuando está volando la flecha o cuando está en el aire, cuando ya se soltó, se sigue moviendo? No debería, apenas el arquero soltar la flecha, debería caerse la flecha. Les pregunto a ustedes, ¿qué Aristóteles qué respondería ante eso? Brenda, buenos días, Brenda. ¿Qué respondería Aristóteles frente a eso? Pues porque hubo fuerza, hubo... Sí, pero exacto, hay una fuerza, pero ya la fuerza no está en contacto. Pues se ejecutó antes, pues causando que la flecha se moviera. Hay varias cosillas ahí que no entran. Sí, pero sigue siendo... Al ejercer la fuerza directamente ejerció el movimiento y la flecha salió. Saltó la parte del contacto y... Sí, entonces, claro, entraría mucha discusión, pero realmente Aristóteles nunca contestó nada. No podía responder a esa pregunta. Aristóteles no podía responder a esa pregunta. ¿Por qué? Les acabo de decir, en términos, perdón que suene muy duro, vulgares, quedó en esto, solamente palabras, en textos, ¿sí? En algo que recogió su estudiante. Mi profesor me dijo esto.
qué es el contacto y qué es el movimiento. Ya. Pero nunca respondió esa pregunta. ¿Por qué? No sabía responder. No sabía cómo decir. Tal vez se quedó con la incertidumbre de saber por qué la flecha se sigue moviendo ¿sí? A partir de ello. Entonces, claro, el señor Aristóteles, pues obviamente murió, pasaron varios años y esta pregunta se quedaba ahí. Pasaron aproximadamente 1500 años, sí, 1500 años antes de que se pudiera responder adecuadamente a esta pregunta. Esa persona fue el señor Galileo Galilei. ¿Sí? El señor Galileo Galilei, italiano, por si alguien no sabía. ¿Listo? Italiano. Galileo Galilei. Ustedes lo conocerán más bien por, no sé, por sus sí, por lo que la mayoría de las observaciones astronómicas, pero él realizó varios estudios sobre el movimiento, sobre la caída de cuerpos, y es el primero en proponer la gravedad. Es el primero en proponer que la existencia de una fuerza externa llamada gravedad. Ojo, Newton nunca la propone. Escuchen bien, Newton nunca propone la gravedad. Newton retoma las ideas de Galileo y dice, lo voy a denominar como gravedad. Galileo, lo único que le falló en eso es decir, llamarla gravedad, pero Galileo ya había formulado. ¿Sí? Eso es lo único raro en eso. ¿Listo? Listo. Entonces, claro, Galileo tenía un gran problema, ¿sí? Quería investigar sobre el movimiento, pero como nadie, y es en serio, nadie en el planeta Tierra hasta 1500 había investigado sobre el movimiento y solamente tenía las ideas de Aristóteles, vean que están maravillosas, pues él tuvo que desarrollar su propio conocimiento acerca del movimiento. Y lo hizo. Él describió a partir de planos inclinados, de caída libre, todo lo que conocemos como movimiento. O sea que prácticamente todo lo que vamos a estudiar en este momento o en este periodo, inclusive lo que vamos a ver en tercer y cuarto periodo, es de este señor, de Galileo Galilei. ¿Listo? Entonces, señor Galileo pues hizo varios experimentos, unos maravillosos. Digamos, creo que una de las cosas que tal vez cuando lo lean, que es muy reconocido, es que mejoró el telescopio. No lo inventó, que quede claro. Galileo Galilei no inventó el telescopio. Realizó mejoras al sistema holandés o alemán del telescopio, o en este caso, ¿cómo se llamaba? El catalejo, que es el que tiene los barcos. Catalejo. Sí, el de los piratas. Ese es el catalejo. Galileo Galilei mejoró eso, ¿para qué? Para observar ¿qué? La Luna, Marte, Júpiter, ¿sí? Entonces, eso es lo importante del señor Galileo. ¿Sí? Digamos que eso fue, digamos que lo tienen en el top así. En Italia tienen sello postal con su cara. ¿Sí? Se realizó varios experimentos sobre la pluma y ya vamos a ver eso, lo van a ver eso cuando vean fuerzas. Y entonces, bien, bueno, otra de las cosas, bueno, por ese lado, unos años antes, ustedes conocerán al señor Nicolás Copérnico, polaco. ¿Sí? Le preguntaré a Andrés Guillén. Buenas tardes, Guillén. ¿Conoces al señor Nicolás Copérnico? Sí, señor. ¿Quién fue ese señor? O sea, algo importante. Dime algo importante del señor Nicolás. No, pues he escuchado el nombre, pero no sé cómo así como cosas importantes. Nicolás Copérnico
Estamos en pleno renacimiento, imagínense en esto, pleno renacimiento, en donde la Iglesia Católica dominaba la gran parte de Europa Occidental. Y en ese momento la Iglesia era bastante fuerte, 1500. Estamos hablando de que si una aldea la encontraban haciendo rituales a la naturaleza y no venerando ¿a quién? A este símbolo, ¿sí? No venerando este símbolo sino a la naturaleza o a un animal muerto, pues lo mataban, lo quemaban en la hoguera, ¿sí? Era una época muy fuerte, ¿sí? Se vivía estos cambios. Durante esa época, pues al señor Nicolás Copérnico, ¿sí? Tenemos que hablar también de Ptolomeo, que se metió la otra cucharada ahí, que muchos años antes había dicho que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y que todos los demás cuerpos celestes, es decir, ¿se acuerdan de esas estrellitas que mencioné al principio, esos cuerpitos que se movían diferente a las estrellas? ¿Sí? Los llamaron planetas errantes, estrellas errantes, estrellas vagabundas, planetas, en latín. Estos planetas giraban alrededor, incluso el Sol, la Luna, giraban alrededor de la Tierra. Ptolomeo, esas son las ideas de Ptolomeo. Esas ideas las retomó ¿quién? La Iglesia. La Iglesia las tomó y dijo, claro, como somos creados por Dios, somos producto del ser divino, la Tierra, hasta ese momento, la Tierra plana, lo que nosotros podemos observar, es creado por un ser divino, por el que algo externo. Entonces nosotros debemos ser el centro de ese universo creado por la divinidad. Todo debe estar girando, algo egocéntrico de la Iglesia Católica, es algo muy egocéntrico. Todo gira alrededor de mí. Sí. Claro, esa era la idea. Nicolás Copérnico, a partir de algunas investigaciones de Johannes Kepler y algunas observaciones propias, dijo, no señores, a mí los cálculos no me dan. Yo voy a proponer lo siguiente. El Sol es el centro del universo. Y que los demás planetas, incluido la Tierra, giran alrededor del Sol. Esa fue su idea. Sí, sí, claro. ¿Qué pasó cuando lo dijo? Wow. La Iglesia Católica, pues obviamente lo fue silenciando. Obviamente no de una, sin diciendo como que no, a la hoguera. No, lo fue silenciando. ¿Cómo es la forma de silenciar a una persona normalmente? Callando sus ideas, diciéndole no a las ideas, ¿sí? Confrontando las ideas, que muestre que eso es verdad. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues esas ideas que el Señor, esas ideas quedaban ahí. ¿Quién las retomaría? Todos los demás científicos, ¿sí? A partir de Nicolás Copérnico se puede decir que es el renacimiento, el nacimiento de la física y las ciencias, porque pues digamos que es uno de los primeros en contraponerse a las ideas de la Iglesia. Listo. Entonces, Galileo, pues obviamente fue uno de ellos, dijo, yo le voy a dar crédito a lo que está diciendo Copérnico, porque mis observaciones de Marte, de Júpiter, coinciden con lo que dice el señor Copérnico. A partir de ahí estudia todo lo sobre el movimiento, incluso responde a esta pregunta de forma muy adecuada, ¿sí? Diciendo que es que el movimiento, pues escuchen muy bien, eso lo vamos a ver más adelante, el movimiento va a permanecer en el objeto hasta que actúe una fuerza externa, ¿sí? Hasta que algo la frene. Por ejemplo, una de las al señor Galileo le hicieron otra pregunta maravillosa y él la respondió porque él hizo los experimentos. Señor Galileo, usted me dice, ya vamos a ver, que todo lo que está en la Tierra va a una misma velocidad. ¿Por qué razón, si yo
lanzo un objeto y si la Tierra se está moviendo, ¿por qué ese objeto no se va en dirección contraria? ¿Sí? Porque no se desplaza. O porque o no necesariamente tiene que hacer una línea recta. Tiene que irse allá. Hacia un lugar diferente, hacia abajo. Totalmente recto. La respuesta a esa pregunta la haremos después. ¿Sí? Porque eso es inercia. Inercia, ustedes lo van a ver en fuerza. Es decir, en dinámica. Y es otra parte que estudia el movimiento. Nosotros vamos a estudiar cinemática, que es cómo se mueven los objetos. ¿Listo? Entonces, la actividad que les voy a dejar es extensa, porque me van a tener que consultar. Entonces vamos a colocar como actividad. Actividad. Activity. ¿Listo? Me van a, primero, consultar qué es movimiento, qué es posición. Consultar qué es posición o qué es una posición. 2. Consultar a ver si de una vez lo introducimos. Desplazamiento. Y tercero, ¿qué es trayectoria? ¿Sí? Y los vamos a discutir más adelante. ¿Listo? Vamos a consultar eso y la otra clase vamos a discutir cada uno de ellos. A partir de ello vamos a comprender qué es el movimiento y de allí a tratar de comprender esto. Pero esto, como les dije, esta pregunta que se le hicieron a Aristóteles, la van a responder el otro año. Hasta el otro año van a tener la respuesta a esto. ¿Listo, chicos? No siendo más, esto, así finalizamos la clase del día de hoy. Entonces voy a llamar a lista para ver quiénes nos quedamos el día de hoy. Listo. Juana Tinoco. No está. Lina Amado. Tampoco. Juanita Botero. Presente. Listo. Camila. Presente, teacher. Juan Miguel. Presente. Listo. Mariana. Presente, teacher. Listo. Andrés Guillén. Presente, teacher. Isaac. Presente, teacher. Ismael. Presente, teacher. Isabela. Presente, teacher. Tú, Isabel, ayer no asististe a clase de geometría. Ah, no, pero es que pensé que era por el móvil. En el modo les coloqué que tenía que ser clase por Zoom. Bueno, para que estés atenta. Brenda. Bueno, sí, señor. Presente, teacher. Laura Fabiana. ¿No está? Nicole. Presente, teacher. Valentina. No está. Andrés Felipe. Tampoco. Nicole. Presente. Y Dayana. Tampoco está. Teacher, ya tenía problemas con el internet. En inglés tampoco pude estar. Listo, chicos. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, vayan a la siguiente clase. A la siguiente clase nos veremos el día miércoles. Eso espero. ¿Listo? Con esta actividad. ¿Listo, chicos? Bueno,
Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, teacher. Hasta luego. Chao, teacher. Hasta luego, que estén bien. Teacher. Adiós. Gracias.